Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Buenas amigos y amigas, estamos en Palabras para Vivir y hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controvertido, porque para ser feliz tengo que abandonar aquel que fui. Fijaros qué frase. Vamos a ver qué significa eso en nuestras conversaciones en la sección de salud y bienestar con nuestra compañera Clemence Muniz de Grupo Cero. También tenemos la píldora vital, la sección Horizontes, esa música, esos poemas que nos ayudan también a abrirnos a otros horizontes y a construir nuestro futuro. Así que pasamos a la siguiente sección. Muy bien, bienvenidos. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz ardía. Toda semblanza del sujeto psíquico se puede llegar a reemplazar por una semblanza social no correspondiente a sus requerimientos infantiles, con lo cual el sujeto se ve obligado a cambiar de personalidad, y no precisamente por haber elaborado algo, sino por obligación social, compromisos, hijos, etc. Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y acompañándonos, como no, con Clemence Muniz. ¿Qué tal, Clemence? ¿Cómo estás? Muy buenas, queridos espectadores de Palabras para Vivir. Hola, Laura. Aquí estamos, una semana más. Qué guay. Muy bien. ¿Así de qué vamos a hablar hoy? ¿Tienes alguna propuesta? Sí, había pensado que podíamos comentar un poco cómo, cómo afrontamos o cómo a nuestra disposición, porque hablamos del futuro, pero ¿qué pasa con el pasado? Con las relaciones del pasado, cuando a lo mejor vamos creciendo, transformando, desarrollándonos, y de repente nos encontramos en relaciones del pasado que te hablan como si fueras esa misma persona de hace 20 años, o uno se pone en ese mismo lugar de hace X tiempo. Entonces, un poco que a veces distorsionamos la realidad, puede ser. Bueno, Nos yo cuesta diría que desprender- siempre distorsionamos la realidad. Sí, pero cuesta desprendernos de ese otro que fuimos o no tenemos en cuenta. ¿Te acuerdas de la frase de Menaza que dice, para ser feliz tengo que abandonar el que fui? Ajá. Para poder ser feliz, el que fui, pues es el que fui. No era por él, pero claro, era la juventud, ¿no? Era el tiempo de las ilusiones, era el tiempo donde todavía creía que, y ahora tengo que hacer frente a otra, abandonar ciertas ilusiones, ¿no? Porque el crecimiento, ¿qué es? Crecer es abandonar ilusiones, que las cosas no son como yo pensaba. Acercarse a la realidad, pues es ir abandonando ilusiones, ideales, ideas falsas de la realidad, prejuicios, para poder acercarme. Entonces es verdad que cuando uno tiene esa mirada, que por ejemplo, por encontrarse con un amigo de la infancia o de la juventud y entonces se encuentra como si se mirase en un espejo de aquel entonces, porque piensa que el otro no ha cambiado. Yo soy la única que he cambiado. No, que los dos han cambiado, pero claro, de manera diferente. Cada uno ha cambiado tomando, porque claro que el vivir Claro. algo nos transforma, nos hace envejecer en todo caso, porque claro, hay el envejecimiento y por el otro lado hay el crecimiento. Al hacer un trabajo sobre uno mismo, pues uno puede desarrollar, crecer, descubrir nuevas cosas de sí mismo. Y los otros, pues, envejecen, ¿no? Porque al no querer, ¿no? Porque tú lo publicaste, creo, esta semana en Facebook, ¿no? La dificultad para el sujeto de hacer frente a su verdad, a su verdad de ser humano, porque tampoco es que vamos a descubrir en el psicoanálisis
¿no? Los secretos, o no se trata de ir a confesar nada particular, sino a descubrir ese ser humano que somos, que tenemos el goce de la palabra, ante Claro. todo, el goce de la palabra. Sí, y Sí, además, perdón. además que crecer también es transformarse. Y sería raro que alguien te dijera, no has cambiado nada en tantos años. Yo me preocuparía, ¿eh? Porque que te digan que que no has cambiado nada es como también dice Menasa en su poema, ¿no? Socorro, me quiere asesinar, me quiere... Me mantiene. me mantiene en palabras anteriores. Es como si hubieran cierre Sí, a... pero si te dicen eso, la frase es de cada persona que lo pronuncia. Ajá. No habla de mí, habla de sí mismo. Entonces, o no puede verlo porque su envidia impide que el otro pueda ver, wow, cómo ha cambiado. Y entonces, porque en general se hace referencia a la vejez. ¿Cómo has cambiado? Eso es decir que has envejecido, más o menos, que tienes más arrugas que la última vez que te vi. Pero entonces no se suele decir, parece un piropo, ¿no? No has cambiado nada, es decir, sigues con esa juventud en ti también, ¿no? No Ahí has voy a cambiado discrepar, nada. ahí voy a discrepar también, Claire, porque también está la cosa de esa ilusión de creer que el otro sigue siendo para mí esa misma relación que fue hace X años, cuando a veces uno va creciendo, va desarrollándose y hay relaciones que se diluyen porque no hay cosas que tú pensabas antes o que estabas en una posición diferente en tu vida y que en ese trabajo continuo uno la va transformando y ya uno da cuenta que esa relación no tiene nada que ver contigo, que es una cosa del pasado, que ahora no eliges a esa persona como compañero de un trozo de tu vida o como un espacio para tú poder conversar con esa persona porque hay cosas que han adquirido otra dimensión y aunque esté el cuerpo físico, ya hay otra persona ahí y hay relaciones que no se han trabajado o que simplemente se diluyen porque no puede dar cabida en ese nuevo planteamiento de ese ser. Bueno, pero que a veces por eso la gente no prefiere no crecer, prefiere no transformarse. ¿Para qué? Para mantener sus relaciones sociales. Es decir, que a veces no son los otros, es el miedo a perder a alguien o miedo a perder un tipo de relación, porque claro, yo me relaciono de tal manera con las personas y cuando te empiezas a transformar te das cuenta que ya vas a tener, que ya no tienes la misma actitud con la gente, entonces hay toda una transformación y eso perturba bastante, es decir, que son cosas muy significativas en la vida de uno. ¿No? Es algo importante, es decir, que, claro, transformarse es transformar mi realidad, es transformar mis relaciones sociales. Entonces, claro, el otro o se engancha en mi transformación y le interesa la transformación, o él también se transforma, pero claro, si se mantiene, es que mantenerse en el mismo lugar, no transformarse, primero es bastante difícil, pero es muy doloroso y es algo del dolor, ¿no? Porque es como cuando explicamos que la libido, cuando no se mueve, que uno se queda en el mismo lugar, pues eso duele. Y claro, la persona que no se desarrolla, que no crece, que no evoluciona de alguna manera, pues también duele. Es una cosa sí, sí, es una cosa de dolor. Entonces, pero bueno, de todos modos, me parece que es muy difícil no transformarse. Es Claro. muy difícil, porque algo uno se transforma, es decir, que algo se transforma, que después no se transforma la estructura psíquica porque no ha utilizado un instrumento psicoanalítico. Eso está claro. Sin psicoanálisis uno no puede movilizar la estructura psíquica, porque ¿no? Es como si para hacer un análisis de sangre me tengo que sacar la sangre y tengo que seguir las pautas para saber, ¿no? La composición de mi sangre. Pues con el análisis es lo mismo. Si no paso por el aparato del psicoanálisis, pues no voy a saber. Pero después uno puede transformar otras cosas de su vida, no solamente está el aparato psíquico, hay otras cosas de su vida que puede ir modificando. Empieza una nueva profesión, empieza nuevas relaciones y se va transformando, ¿no? Según las cosas, pero Claro, lo como, que sí, pasa es que en lo que dices,
Claro que si no hay un trabajo personal, por ejemplo, el psicoanálisis que viene a transformar tu posición frente a tu propia realidad, frente al exterior, uno puede ir repitiendo en ciertos escenarios una misma manera de reaccionar ante las cosas, ante sí mismo. Y claro, el trabajo personal también se nota, ¿no? Cuando a una persona le acontece una situación en su vida pues difícil o pasajes de cambio en su realidad, se nota cuando una persona está trabajada, es decir, cuando ha trabajado en su análisis esa posición, cuando ha habido una transformación en él, frente a esa realidad va a reaccionar de manera distinta que otra persona que no se ha trabajado nada, parece que le vienen las cosas como si fuera un jarro de agua fría, ¿no? Que siempre en la vida nos van a pasar cosas, van a haber obstáculos, situaciones difíciles, pero claro, cuando uno se trabaja, la diferencia es que a veces uno puede llegar a enfermar o reaccionar de una manera desmedida ante ciertas situaciones habituales, o si uno se ha trabajado su salud mental, pues va a dar cuenta, ¿no? Se va a notar, ¿no? Uno va a reaccionar de manera diferente, así no lo ha hecho, de una manera más saludable, ¿no? Porque frente a los cambios, la posibilidad eso es poder sustituir y transformar ciertos elementos en uno que son inconscientes, que uno no se da cuenta, ¿no? Uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que la situación no acontece en la persona, ¿no? Entonces, Claro, claro, que sí, que el trabajo personal, pero tampoco nos garantiza nada, porque también eso es decir que cada vez es la decisión del sujeto. Porque si no, parece que uno está en psicoanálisis y entonces estoy en psicoanálisis, ya no voy a hacer frente a todo lo que me pasa. Pues no, ¿no? Es hay decir, que diferentes. frente a cualquier acontecimiento que me pasa, voy a tener que tomar una decisión, voy a tener que decidir. Parecería como si una persona que ya está en análisis, ¿no? Si tiene que decidir entre salud o enfermedad y lo tiene que hacer constantemente. Entonces, claro, en análisis es más fácil elegir cada vez la salud, porque uno tiene una relación analítica, una relación que ayuda al otro a decir, no, no, yo elijo salud, no, yo elijo salud, ¿no? Para no caer justamente, digo, enfermedad en sentido, en estancamiento de la libido, es decir, la cosa que la libido, ¿no? Como tú dices, poder sustituir, entonces desaparece algo en mi vida, que sea el trabajo, que sea una persona, que sea de las vacaciones, ¿no? Cuando hablamos del post vacacional, pues son esas cosas, o entrar en vacaciones, porque a veces también es abandonar el ritmo de todo el año para entrar en vacaciones, que son trastornos, hay que adaptarse, ¿no? Que uno Pero dice, necesarios, ¿no? necesito 15 días de vacaciones para darme cuenta que estoy de vacaciones, porque si no, tardo un tiempo en deslizarme de mi vida y para ponerme en otra historia. Entonces, lleva así un tiempo, ¿no? Ese deslizamiento, esa posibilidad ahí Pero del también es cambio. necesario, porque puntualizar es necesario para que el sujeto pueda seguir, ¿no? Que no es todo pulsión, ¿no? Que también hay que haber una puntualización en la vida de cada uno. Y por eso hay que puntualizar el programa, porque vamos a parar un poco para continuar la próxima, que Muy también es bien. necesario para elaborar ciertas cosas. Así que continuamos en el siguiente programa. Vamos a elaborar. Genial. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Qué es lo que más le ha decepcionado del ser humano? El ser humano. Y lo que más... Depredador por por excelencia, ¿no? excelencia. ¿Y lo que más ha valorado? Y la creatividad, ¿no? Ya lo digo eso. El hombre pudo navegar sin conocer el mar, volar sin tener alas. Eso es lo que consiguió el hombre por su trabajo. Creatividad. Trabajo y creatividad. ¿Pero qué valoración hace del narcisismo del hombre de creer que domina la naturaleza? No, frente al primer terremoto, eso. Es una boludez.
Pero eso quién se lo cree, ¿sí? Todavía no dominamos la naturaleza. Viene un volcán, mata a 200 personas. Viene una lluvia, mata a 30 personas. No dominamos nada. Es un delirante ese, ¿no? ¿Qué dominamos? Bueno, pero se cree Porque ahora dominar, ¿qué quiere decir? que nosotros somos los que acabamos Que con le el expoliamos. planeta, que lo vamos Le sacamos el a... estaño, le sacamos el oro, Claro. le sacamos... Bueno, ese es otro error, porque al final va a perder el equilibrio la Tierra. Vaciada de... porque los metales que están dentro de la Tierra hacen que la Tierra siga en su órbita. Pero si le vacías todo el mineral que tiene en las entrañas, pierde peso. Vamos a ir a parar la mierda cualquier día de esto. A otra órbita. Nos vamos a desorbitar. En realidad la conducta no se mide por lo que uno hace, sino por lo que le deja hacer al otro. Claro. Qué bueno es. Sí. Al paciente, ¿qué carajo le importa lo que vos hacés si le dejás hacer? Si le permitís. Que antes no tenía novia, pero ahora tiene novia, que antes no tenía... Todo el tipo se va a andar ocupando, se ocupa de vos cuando él no puede nada. Entonces se ocupa el psicoanalista, ¿no? Cuarto edad creo que hay uno solo en España, Ah, sí. ¿no? Sí. Es el El más tipo fácil. dice, le dije, tiene que tumbarse. Me dice, no me voy a tumbar. Digo, mire, tiene que tumbarse. Y no quiero tumbarme. Soy segundo dan, dijo el tipo. Le digo, mire, déjese de joder porque yo soy cuarto dan. Túmbese. Y se tumbó. Se tumbó. Y lo vi un día en la Feria del Libro. 10 años después, me agradeció. Me dijo, gracias, lo que hizo por mí y por mi mujer. Tenía un dios maligno que tomaba algo fresco y era pecado. Tenía sed, tomaba algo fresco y era pecado, así que fíjate que Dios. Y entonces yo le dije, mire, mi Dios no es así, ¿eh? ¿Usted de dónde sacó ese Dios? Claro, también. Hoy esta mañana escribí que estaba hecha una porquería el mundo y que no tenía arreglo por cómo van encaminadas las cosas, ¿no? No, hasta que no haya una limpieza en el periodismo total. La prensa es amarilla porque la prensa influye a favor de los poderosos, por eso es amarilla. Trabajan para el patrón. Menaza explica. Son anteriores al proletariado, son esclavos. Son esclavistas, claro. De vez en El cuando... proletariado lucha, reivindica su cambio intelectual. Sí señor, sí señor, sí señor. El objetivo de gobernar... Claro, Sí, es construir un conocimiento, claro. Es estudiar el pueblo que gobierno, estudiar la sociedad que gobierno y darle a ese pueblo y a esa sociedad lo mejor que se merezcan. Es un estudio, es un conocimiento. El conocimiento de la sociedad que se gobierna, ¿no? Claro. Pues ahí con el chapapote en un poema lo digo yo. En un gobierno, en un país rodeado por el mar, elegimos un gobierno que nada conoce del mar. Y así. Bueno, ya sabéis que aquí en esta sección traemos lecturas, pensamientos que nos ayuden a abrirnos también en algunas cuestiones. Y os he traído un cuento breve de Julio Cortázar que tiene que ver con el tema de hoy. Vamos a ver cómo es el cuento, un cuento breve. Se llama El diario a diario. Un señor toma un tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de la plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas
excitantes metamorfosis. Muy bien, esa metamorfosis, ¿no? Ya sabéis, para ser feliz tengo que abandonar aquel que fui. Estamos en continua transformación y en continua adaptación, y uno no se puede quedar en palabras anteriores, ¿no? También seguimos adelante. Así que seguimos en el siguiente programa de Palabras para Vivir. Muy bien, nos continuamos la próxima. Y si queréis comenzar este viaje maravilloso que es tu autoconocimiento y autotransformación, podéis comenzar vuestro psicoanálisis. Podéis llamar al 610 86 53 55. Psicoanálisis para todos. Muy bien. Ni cisne andaluz, ni pájaro de lujo, pájaro por las alas, hombre por la tristeza, una mitad de luz, otra de sombra, no separadas, confundidas, una sola sustancia, vibración que se despliega en transparencia, piedra de luna, más agua que piedra, río taciturno, más palabra que río, árbol por solitario, hombre por la palabra, verdad y error, una sola verdad, una sola palabra mortal, ciudades, humo petrificado, patrias ajenas siempre, sobras de hombres. En un cuarto perdido, inmaculada la camisa única, correcto y desesperado, escribe el poeta las palabras prohibidas, signos entrelazados en una página. Basta de pronto como lecho de mar, abrazo de los cuatro elementos, constelación del deseo y de la muerte. Fija en el cielo cambiante del lenguaje, como el dibujo obscenamente puro, ardiendo en la pared decrépita, días como nubes perdidas, islas sepultas en un pecho, placer, ola, jaguar y calavera, dos ojos fijos en dos ojos, ídolos, siempre los mismos ojos, soledad, única madre de los hombres. Solo es real el deseo, uñas que desgarran una sombra, labios que beben muerte en un cuerpo, ese cadáver descubierto al alba en nuestro lecho, ¿es real? Deseada la realidad se desea, se inventa un cuerpo de centella, se desdobla y se mira a sus 1000 ojos, la pulen como 1000 manos fanáticas, quiere salir de sí, arder, en un cuarto en el fondo de un cráter y ser bajo dos ojos fijos, ceniza, piedra congelada. Con letra clara, el poeta escribe sus verdades oscuras, sus palabras no son un monumento público ni la guía del camino recto, nacieron del silencio. Se abre sobre tallos de silencio, las contemplamos en silencio. Verdad y error, una sola verdad. Realidad y deseo, una sola sustancia, resuelta en manantial de transparencias.